Bueno, estamos aquí en el estudio magnífico, mágico inspirador estudio de Correa Corredoira. Enhorabuena, es una maravilla este sitio, el entorno también es... He hecho algunas fotos que lo pondremos en el blog también. Bueno, lo primero que quería preguntarte era sobre tu compromiso como artista público, es decir, todo tu trabajo que hiciste con los diferentes grupos que has participado, el Grupo Orzán, que acabamos de hablar hace poco, participaste de Atlántida, de otros grupos más. ¿Cuál es ese interés tuyo para que los artistas se asocien? Dado que la pregunta es, tú después eres un artista netamente individual, es decir, tu búsqueda es completamente profunda, interior, única. ¿Cómo ves ese paralelismo entre las dos? Bueno, yo creo que la vida es más larga de lo que parece, cuando la vida ofrece el proceso entero, completo de vivir. O sea, llegar a la jubilación, ¿no? Y llegar a la ancianidad. Cuando tienes todo ese proceso, descubres que hay edades para todo. O sea, eh, ese vínculo con los grupos, con los demás, son muy propios de la juventud, de cuando se inicia el camino, cuando el arte es algo iniciático, cuando el arte da sus primeros pasos y buscas tu, tu manera, tu lugar, ¿no? Entonces ahí es una manera de aprender, es una manera de reforzarse mutuamente, es una manera incluso de llamar la atención, de hacer ruido públicamente. Sí, que os apoyáis entre vosotros, Sí, ¿no? lo que ocurre es que después, por eso te digo que en el proceso de la vida eh, sigues caminando y cada vez te vas quedando más solo. Una, porque los amigos mueren, se van, todos echamos de menos a Monbasco, a Rafael Baixeras, a Guillermo Monroy, a tantísimos grandes, ¿no? que nos han ido dejando, nos vamos quedando solos, y otra porque en el proceso de vivir hay un momento que efectivamente descubres que ya no se trata de trabajar un medio por llamarlo de alguna manera, cultural, sino que al final te vas dando cuenta que lo más importante es trabajar sobre uno mismo, ¿no? O sea que el arte en realidad es una disciplina para transformar, para crecer, para ser, para, para, para acontecer como ser humano, ¿no? Y para poder mirarte a la cara todos los días y saberte un poco, ¿no? Y reconciliarte con la condición humana. Pero para eso necesitas hacer un trabajo de alguna manera de introspección, de encontrar el mundo en la mina interior. O sea, que ya no es encontrar el mundo en los sentidos, es más profundo, es encontrar el mundo en, en la interpretación, en el registro que hace la memoria, en la decantación que hace el mundo, en cómo el mundo decanta con la memoria en tu interior. Y ahí es donde encuentras el material para despertar la imaginación, para poder luego montar los andamios, para poder luego poder expresar y decir algo. Pero después sí que creo al mismo tiempo, dentro de esa búsqueda, en tu obra hay una necesidad de comunicación, de expresión. Tú eres expresionista. Sí, sí. Yo creo que la expresión es el objetivo del proceso personal. A partir de la expresión, más allá de la expresión, lo que acontece es ya de responsabilidad pública, que es la recepción, la comunicación, la percepción de ese mensaje.
pero ahí la responsabilidad del creador no alcanza, porque tiene que haber una voluntad por parte del espectador. Del espectador tiene que ser receptivo, tiene que tener una voluntad de entender, de querer, de caminar él también hacia el arte. O sea, no podemos hacer un arte que esté caminando continuamente hacia las personas. No podemos imponer un arte a la sociedad. O sea, eso es un gravísimo error. Lo que tenemos que hacer, seducir es para que la sociedad, para que el espectador camine hacia el arte, camine hacia nuestra obra, camine hacia nosotros. O sea, no es poner las esculturas en las glorietas de la autopista, o sea, imponer la obra de arte al tráfico. Es mejor poner al final del paseo el peine del viento, para que la gente camine hacia allí, para que haya un desplazamiento, para que no es dar el arte para el pueblo, no, es justo lo contrario, el pueblo para el arte. En cierta medida coincide eso con una opinión que yo tengo sobre Cy Twombly, ¿no? Cy Twombly es un artista que crea un lenguaje que es tan particular que al final el espectador, para entender una obra suya, para mirar una obra suya, tiene que entrar dentro de su lenguaje. Y entonces, al entrar dentro de su lenguaje, en cierta medida tienes que aceptarlo tal como es, porque el que tiene los códigos del lenguaje es él, el que sabe la gramática es él. Entonces, o la aceptas como está, o no lo entiendes. O dices, esto es una mamarrachada que hace un niño, es un garabato, ¿no? Es un poco eso a lo que te estás refiriendo, ¿no? En cierta medida. Sí, yo creo que hay algo de seducción, me parece que esa Sí, palabra, sí, Tamás la sacaste. acabo de soltarla hace un momento. Sí. Hay un trabajo Te de la he escuchado seducción. 3 veces hoy. Sí, Twombly tiene esa seducción, porque de hecho, mira cómo me recuerdas que su trabajo recuerda al grafismo de los niños. Y no hay nada más grato que la inocencia, no hay nada más agradable que esa exhibición, que ese derroche de inocencia y esa atmósfera, ¿no? Porque yo en Twombly lo que siempre vi es un pintor de atmósferas, ¿no? Como Rocco, como el expresionismo abstracto en general, ¿no? Esa atmósfera, ese clima, ¿no? Lírico, ¿no? Ese poder respirar, ¿no? La música del color, ¿no? Entonces, Twombly tiene esa capacidad de seducción, o sea, de temblor, de misterio, de belleza, es un pintor atractivo, o sea, hay cierto condimento en él, ¿no? O sea, no es un pintor nada bruto, nada elemental. Es clásico incluso. Sí, pero es sofisticado. Es un pintor de alguna manera muy sofisticado, muy fino. Curioso hablar en arte también de fineza, porque en inglés descubrí fine arts, ¿no? Yes. O sea, la fineza, arte fino, ¿no? Arte fino. Claro, por otra parte hay la brutalidad también. Pues en latín bruto es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, hubo un brutalismo en el arte, ¿no? Con Dubuffet y demás, ¿no? O sea, que también ocupa un lugar, ¿no? Aunque sea solo por llevar la contraria, tiene interés. Yeah. Pero sí ese interiorizar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una vez que escuché, entrevistaban a Camarón en la playa, caminando por la arena, allá en Puerto Real, en la isla de San Fernando. Y le preguntan, oye, José, esa fuerza que tú tienes, ¿no? ¿De dónde la sacas, ¿no? Y contesta, de las habitaciones más profundas de la sangre. Qué bonito. ¿No? A mí esa respuesta de él me pareció siempre, ¿no? Muy clarificadora, ¿no? O sea, esa fuerza de
de lo más profundo, ¿no? Y de lo más vivo, ¿no? De la sangre. O sea, el fluido de la vida por excelencia, ¿no? El rojo, ¿no? La pasión, la vida, ¿no? Pero de la profundidad de esa vida, ¿no? O sea, de las habitaciones más profundas. Parece una contestación de una belleza y de esas cosas que de verdad abren las ventanas y los corredores a esas habitaciones, ¿no? Y valoras, ¿no? Valoras la naturaleza del arte. Yo creo que todos los pintores, según vamos avanzando en la vida, nos vamos haciendo mayores, nos vamos preguntando cada vez más sobre la naturaleza del arte. Es una pregunta, cuando empezamos, de alguna manera, llegamos a pensar que el arte es un lenguaje, un paralenguaje, lo vemos todo un poco como es un problema de exhibición, ¿no? Es un problema de puesta en escena, ¿no? Y cuando vamos entrando en la vida nos vamos dando cuenta de que es un problema más de esencia, ¿no? De razones, ¿no? De entender el porqué, por qué esa pulsión, de dónde viene esa pulsión, esa necesidad, ¿no? Esa función. O sea, está claro que el arte es de una utilidad prodigiosa. O sea, si no hubiese arte, no habría ser humano. Sí, claro, es lo que nos diferencia entre... Bueno, ahí también los animales también hacen mucha arte. Es más, permítemelo decir, el ser humano es una obra de arte, es una construcción artística, empezando por el lenguaje, es una el logos, la lógica, la capacidad de expresar, de entendernos, la dialéctica, ¿no? Entre nosotros, la dialéctica con el mundo, ¿no? El paso que hay que dar en este momento de la dominación, del control del mundo, de la manipulación del mundo, a la convivencia con el mundo. Ese paso que tenemos que dar, que es obligado ahora, y que el arte ahí tiene mucho o todo que decir, porque es lo que nos va a enseñar a amar lo otro, a amar lo diferente, a entender lo diferente, a valorar incluso lo contrario, lo complementario, ¿no? Y yo creo que el arte es un gran constructor de la vida, ¿no? Hasta los animales tienen, por así llamarlo, un pre-arte, ¿no? Sí. El canto de los pájaros, trabajan con la estética, ¿no? Claro, los nidos, las guaridas de los castores, sus presas, ¿no? O sea, tienen su ingenio, Seguiremos hablando de ese tema. Sí. Yo estoy procurando largar, ¿sabes? Para que les interese a los chavales. Es lo que estoy pensando en ellos.